A veces cuando nos enteramos que una película está basada en una historia real nos sorprende totalmente porque no podemos creer que eso que acabamos de ver en la pantalla del cine o en nuestra casa haya sucedido en el mundo real. Y esto nos pasó cuando nos enteramos que se estrenaba Cocaine Bear, una película que creo que acá en Latinoamérica le pusieron Oso Intoxicado, y en España le pusieron Oso Vicioso, si mal no recuerdo. Ninguno de los dos nombres me convence, me gusta más el español, Oso Vicioso, porque por lo menos rima. El latinoamericano, Oso Intoxicado, medio que no me dice nada. Se tendría que haber llamado Cocainoso. Pero bueno, esta es otra discusión para otro video. Pero bueno, nos sorprendió muchísimo enterarnos que estaba basada en una historia real. Así que corrimos a buscarla y aquí está la historia. Cocaine Bear fue anunciada el 9 de marzo de 2021 por Universal Pictures y se estrena en breve en Latinoamérica. Es una película dirigida por Elizabeth Banks y narra las peripecias que atraviesa un oso que por accidente consume cantidades desorbitantes de cocaína. Nos encontramos con que la historia real es muy diferente a la historia que muestra la película, donde el oso, en pleno éxtasis narcótico, no deja de matar gente, totalmente descarrilado. Sin embargo, a pesar de no contener esa cuota de gore, la historia real es igual de curiosa y extraordinaria. Se trata de una historia extraña y bizarra, con toques de tragedia. Es una historia que incluye oficiales antinarcóticos de élite que un día decidieron traicionar a los suyos. Incluye vuelos estrellados y muertos que aparecen en el lugar menos pensado, y un cadáver que lleva 37 años deambulando por diferentes destinos. Salgan de sus cuevas, dejen de hibernar y acompáñenme a conocer la historia de Pablo Escobar, el oso más codiciado del mundo. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten aquí debajo si ya conocían alguna película que luego de verla se enteraron que era una historia real y no pudieron creerlo. Dijeron, ¿cómo puede ser que esto pasó en serio? No puede ser. Y salieron a investigar y a googlear o preguntar por ahí a ver cómo había sido la historia real, cómo se veían las caras de las personas que estaban involucradas en la historia real, más allá de los actores que eligieron para la película. Ese tipo de cosas a mí me interesa muchísimo, así que quiero leer sus comentarios aquí debajo. También los invito a dejar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones. Les comento que esta semana estuvimos sacando varios videos, por si no se enteraron. Sacamos uno sobre la cienciología el día de ayer, así que si no lo vieron vayan a verlo ya mismo. Les voy a dejar un link para que vayan a verlo porque está muy interesante. Y ahora sí, comencemos. Kentucky tiene muchos lugares que vale la pena visitar. Edificios, monumentos, parques y museos que son promocionados en casi toda guía turística que hable de este estado. Sin embargo, posee una atracción que no está entre las más populares, pero que es, indudablemente, una de las extrañezas más grandes, no solo de Kentucky, sino del mundo. Y es que en esa parte del mapa hay un centro comercial muy particular al que anualmente acuden cientos de parejas con un fin muy específico. En un sector particular del lugar, uno puede casarse de modo legal. Pero eso no es lo extraño. Ya sabemos, por ejemplo, que en Las Vegas también la gente puede casarse en los casinos. La diferencia es que en Las Vegas suele ser alguien disfrazado de Elvis quien oficia la boda. En Kentucky, ese papel lo cubre un oso. Sí, un oso embalsamado. Y no cualquier oso. La gente decide que ese oso los case porque su historia lo vuelve todo un hito. Una especie de héroe local, un emblema. Se trata de una atracción tan única en su especie que hoy día hay una famosa franquicia que está pujando para poder adquirirlo y sumarlo a su extravagante catálogo. Pero no nos adelantemos, antes de conocer el futuro de este oso, es necesario que conozcamos a qué viene su fama. Y para eso es necesario que nos remontemos al pasado y hablemos de un hombre que cayó del cielo. Fred Myers era un señor ya anciano que vivía tranquilo en su hogar, lejos de cualquier cosa que pudiera alterarlo o traerle sobresaltos. Estaba disfrutando de su vida ya retirado en paz. Lejos de imaginar que el 11 de septiembre de 1985 sería el primer testigo de un hecho que por semanas ocuparía las portadas de los periódicos de la zona. Las radios hablarían de eso, los noticieros harían largas notas al respecto. Más de un periodista se instalaría en el portal de su vivienda para escucharlo contar una y otra vez lo mismo. Ese día Fred había escuchado un fuerte golpe frente a su propiedad. Pensó de inmediato que una rama se había desprendido de un árbol, pero no. Salió a la mayor velocidad que su edad le permitió y al avanzar unos pasos por su camino de entrada vio algo que lo dejó estupefacto. Delante suyo, estrellado contra el piso, había un hombre muerto. El sujeto estaba vestido con ropa oscura, llevaba chaleco antibalas, gafas de visión nocturna, una enorme mochila y un paracaídas que ondeaba a su alrededor.
un paracaídas que de modo evidente no había funcionado. El hombre remataba su aspecto con unos inusuales zapatos Gucci que contrastaban con el resto de su look. Lo primero que supuso Fred era que el hombre debía pertenecer al ejército o alguna fuerza de seguridad y había sufrido un accidente. Volvió a encerrarse en su casa de inmediato y dio aviso a la policía. Cuando los agentes llegaron, quedaron tan consternados como Fred. Tras realizar unas llamadas a diferentes colegas, pudieron constatar que en esa jornada no había operaciones o prácticas de paracaidismo oficiales en la zona. También se enteraron que a unos 80 kilómetros de allí, más precisamente cerca del Bosque Nacional de Chattahoochee, en Georgia, se había estrellado una avioneta. ¿Estaban ligadas ambas cosas? ¿Ese paracaidista muerto tenía que ver con esta avioneta estrellada? Bueno, para saberlo había que iniciar una investigación. Y la primera cosa a preguntarse era quién era este sujeto que estaba ahí frente a sus narices. Las cosas se pusieron más y más oscuras cuando abrieron su mochila y encontraron que llevaba 2 pistolas, un par de cuchillos, $4.500 en efectivo, cuerdas y comida. Y también millones de dólares en cocaína. Inmediatamente el FBI fue puesto al tanto y no se tardó mucho en descubrir su identidad. Se trataba ni más ni menos que de Andrew Thornton, ex oficial de narcóticos y abogado. Andrew Carter Thornton II nació el 30 de octubre de 1944 en el condado de Bourbon, Kentucky. Su familia pertenecía a la clase media alta y recibió una educación privilegiada. Andrew siempre fue muy estricto con su propia disciplina y a los 18 se graduó en una academia militar, donde su predisposición a ser metódico y querer sobresalir le hicieron ganar unas cuantas medallas. Descubrió con notable rapidez que su lugar en el mundo no era la universidad y se alistó en el ejército con ánimos de continuar con su escala dentro de la formación uniformada. Se entrenó en Fort Bragg como paracaidista de la división aerotransportada número 82 y recibió un reconocimiento por su labor durante la invasión estadounidense de la República Dominicana del año 65. Después de dejar el ejército, Thornton se unió al departamento de policía del condado urbano de Lexington-Fayette. Inquieto y contento con su propio progreso, se propuso estudiar por las noches y con los 30 apenas cumplidos se graduó con un título en aplicación de la ley. Estos nuevos conocimientos le generaron diferentes inquietudes y tras algunas peticiones logró convertirse en miembro del Departamento de Narcóticos. Fue durante su labor en esta área que paradójicamente empezó a dedicarse al contrabando. Nunca se supo si siempre lo había planeado así, o si fue al llegar a este puesto que decidió pasarse al equipo de los que debía enfrentar. Sí se supo que en carrera de delincuente fue tan eficaz como en su carrera como agente contra el crimen organizado. Al tiempo que Thornton ejerció la abogacía en Lexington, estuvo entre los 25 hombres acusados en Fresno, California, de un robo al centro de armas navales de China Lake. También lo acusaron de conspirar para contrabandear 1.000 libras de marihuana a los Estados Unidos y lo atraparon en calidad de fugitivo cuando intentó escapar. Gracias a su conocimiento en leyes, pudo conseguir favorables acuerdos y fueron muy pocos sus días en prisión. Al salir tras las rejas, no solo no había aprendido su lección, sino que había tenido más tiempo para mejorar sus planes. Había seguido con el tráfico de modo fructífero y con gran éxito, al menos hasta 1985. En ese momento, un mal cálculo y cierta ambición lo llevaron a sobrecargar una avioneta con la que estaba realizando una transacción. Cuando la aeronave empezó a fallar, Thornton se había arrojado de la misma con un paracaídas que jamás pudo abrir. El resto ya lo saben. El FBI dio por cerrado el caso del hombre que había caído del cielo y hasta se dice que fuera del ojo público festejaron, felices, por haber podido atrapar a un hombre peligroso sin haber movido un dedo. Sin embargo, había algo que los agentes del FBI no habían podido deducir en su reconstrucción de los hechos. Los agentes no sabían que antes de decidir tirarse él, Thornton había querido quitar peso de la avioneta arrojando varios paquetes de cocaína. Paquetes de cocaína de los cuales no tendrían noticias hasta 3 meses después cuando los encontraran, y aparecerían en el lugar más inhóspito, el estómago de un oso. Unos 3 meses después de la muerte de Thornton, un oso negro fue hallado muerto en el Bosque Nacional de Chattahoochee, en Georgia, el mismo bosque en el que se estrelló la avioneta. El animal tenía la boca y el hocico cubiertos de un polvo blanco. A su vez, estaba rodeado de 40 paquetes desgarrados. Paquetes que antes de estar completamente vacíos, habían tenido en su interior kilos y kilos de cocaína. El cadáver del animal estaba aún fresco, por lo que los guardabosques supusieron que había muerto hacía poco. Sin dudar un segundo, llamaron a las autoridades para contarles del curioso hallazgo. Las conexiones se hicieron de inmediato. Aquella muerte era sin dudas daño colateral de la muerte de Thornton. Para confirmar los hechos con el oso, su cuerpo fue enviado a la Oficina de Investigación de Georgia, donde lo abrieron y examinaron.
El médico forense que realizó el procedimiento anotaría más tarde que el estómago del animal estaba literalmente repleto de cocaína. Se estimó que al momento de morir, el torrente sanguíneo del oso había absorbido unos 4 gramos del narcótico. 4 gramos que fueron suficientes para que la autopsia formal detallara lo siguiente: no hay ningún mamífero en el planeta que pueda sobrevivir a esto. Se diagnostica al difunto con hemorragia cerebral, insuficiencia respiratoria, hipertermia, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y derrame cerebral. Sí, todo junto y al mismo tiempo. Cuando la noticia llegó a los medios, la historia se convirtió casi en una leyenda urbana. El oso se volvió parte del universo pop del narcotráfico. De hecho, fue apodado como Pablo Escobar, en honor al evidente narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Aunque muchas agrupaciones de animales consideraron una falta de respeto la poca sensibilidad con que todo el asunto se trató, lo cierto es que no pudieron hacer nada para que el animal se convirtiera en una celebridad en Kentucky. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El oso que puede casarte hoy en día en esta estrafalaria boda en este lugar no es otro que el oso que murió por la sobredosis de cocaína en medio del bosque. Pero claro, queda otro misterio. ¿Cómo fue que este oso terminó embalsamado? ¿Qué pasó con su cuerpo desde 1985 hasta que terminó siendo autoridad de bodas? Bueno, ese capítulo del relato es realmente escandaloso. El médico forense de la Oficina de Investigación de Georgia consideró que era una desgracia la muerte del oso, pero también consideró que era una pena no ofrecer su cuerpo para el bien de la ciencia. Por eso lo regaló, luego de la autopsia, a un amigo que se dedicaba a la taxidermia. Este hombre habría sido el encargado de embalsamar al oso para luego donarlo al Área Nacional de Recreación del río Chattahoochee, que lo expuso en su centro de bienvenida. Durante 5 años, el oso fue mostrado como parte de la fauna local y de vez en cuando algún guía narraba su origen, causando expresiones de sorpresa entre los visitantes. A comienzos de 1990, un incendio forestal obligó al personal del Área Nacional de Recreación a trasladar el pesado cuerpo a un almacén para mantenerlo en buen estado y no exponerlo a necesarias inclemencias. Y en este punto la historia se vuelve un poco confusa. En un extraño episodio, alguien logró eludir la seguridad de aquellos depósitos y se robó algunas cosas de interés, incluyendo al oso. Sí, el cuerpo del oso fue robado y, según se pudo saber después gracias a las investigaciones pertinentes, pasó luego de eso a vivir por unos años en una casa de empeños. Se supone que allí lo habrían dejado su ladrón y se supone también que le habría contado al dueño del sitio entre susurros que aquel no era un oso cualquiera, sino que se trataba de Pablo Escobar. El dueño de la casa de empeños repitió la historia, también entre susurros, a todos los que visitaron su tienda durante ese tiempo. Fue el cantante de música country Waylon Jennings el que terminó seducido por el relato. El hombre compró al mítico oso y se lo regaló a un amigo muy especial. Ese amigo se llamaba Ron Thompson, vivía en Las Vegas, era un conocido dealer y organizador de fiestas y se supone que había sido socio del difunto Andrew Thornton. Con aquello parecía que la historia del oso se cerraba. Había terminado en la mansión de un colega del hombre que indirectamente lo había matado. Hasta 2009, cuando falleció. Ron tuvo al animal embalsamado como uno de sus tesoros más preciados. Siempre le hablaba de él a sus visitas y solía brindarle fastuosas ofrendas en forma de alcohol, tabaco y por supuesto más drogas. Para él, el oso era más que una mascota mimada, era casi una deidad. Sin ir más lejos, estaba convencido de que Pablo Escobar se comunicaba telepáticamente con él y hacía milagros. Cuando su propiedad fue subastada por Nelly's Auction House, Su Tang, el dueño de una tienda de medicina tradicional china en Reno, compró el oso por $200. Lo tuvo allí en su local hasta el 2016, cuando Kentucky for Kentucky, una organización por la preservación de la historia de aquel estado, finalmente lo localizó y lo pidió de regreso. Y así fue como Pablo Escobar volvió a su lugar natal, solo que en lugar de terminar en el bosque fue encerrado en el Kentucky Fun Mall, en el norte de Lexington. Su exhibición y merchandising deja miles de dólares al año al comercio de la zona. Ahora, con el estreno de la película que cuenta su historia, su fama se renovó y se abrieron nuevas posibilidades de aventura para él. Ripley's Believe It or Not, la franquicia estadounidense y cadena de museos conocida por su extravagante colección de rarezas, ha comentado sus intenciones de incorporar a Pablo Escobar a su catálogo. La vocera de Ripley's destacó que el oso tiene un peso histórico a nivel nacional y que la explotación que sus actuales dueños hacen de él no está enfocada en preservarlo,
Alude además que si Ripley se pudiera hacer con el oso, le podría dar vida más útil a su cuerpo, pero también a todo lo que le sucedió, poniendo en valor su fantástica historia. Los miembros de Kentucky tienen opiniones divididas, aunque la mayoría está de acuerdo con que el animal debe quedarse allí. Creen que Ripley solo está siendo oportunista y ven en Pablo a un simple negocio derivado de los millones que la película en su honor está generando en Estados Unidos. Otro grupo de personas están convencidos de que el oso mantenido en el centro comercial no es el mismo oso que murió en Georgia. Estas personas creen que, de hecho, el Pablo original se perdió hace años y que el oso que ocupa su lugar es un impostor. ¿Será el oso que hoy en día está cazando parejas en esta capilla el mismo que murió de sobredosis hace 40 años? Y si es así, ¿será verdad que se trata de un animal con poderes mágicos? ¿Terminará en poder de Ripley's Believe It or Not, aunque usted no lo crea? Y lo más importante por sobre todas las cosas, ¿volverá a ser libre alguna vez Pablo Escobar? ¿O terminará siendo víctima de ese fugaz y fatal encuentro con las drogas? Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. Los invito a dejar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones. También los invito a contar su historia, si alguna vez vieron una película y se enteraron después que estaba basada en hechos reales y no lo pudieron creer. Dijeron cómo puede ser que esta película esté basada en una historia que sucedió en el mundo real. Quiero leer sus comentarios y sus historias aquí debajo y los invito obviamente también a ver otros videos en este canal, como los que estoy dejando aquí en recomendaciones. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente la próxima. Adiós.